Bien, en el caso de educación media superior, nosotros vamos a tener el esquema del sistema educativo nacional, que va a estar integrado por tres tipos educativos: educación básica, educación media superior y educación superior. En el caso de educación básica, va a estar integrado por educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En este caso se centra sobre todo en conocimientos fundamentales de todas estas asignaturas que se ven en educación básica y que van a ser la base para los próximos conocimientos de los siguientes tipos educativos y también para este conocimiento que van a utilizar a lo largo de su vida. Va a centrarse, en el caso de educación básica, de igual forma, en la formación socioemocional y un poco en la parte de la formación para la parte laboral. Pero en este caso son más eh, ámbitos en los cuales les van a permitir mejorar como persona, como ciudadano, conocer valores, conocer acerca de disciplina, de responsabilidad y cómo ellos van a poder socializar y ser buenas personas para que en un futuro, pues estas habilidades les permitan buscar un trabajo, adquirir nuevos conocimientos y tener un proyecto de vida. En el caso de educación media superior, vamos a tener al bachillerato general, bachillerato tecnológico, al profesional técnico, al tecnólogo, y se centra sobre todo en esta parte de la capacitación para el trabajo. Dentro de educación media superior vamos a tener tres currículum, que va a ser el currículum fundamental, que se centra en estos conocimientos de las asignaturas, que para el siguiente nivel, que es el tipo educativo, perdón, que es educación superior, también las habilidades socioemocionales, pero aquí ya se centra más en esta capacitación para el trabajo, porque muchos de los alumnos, una vez egresando, van a entrar a esta vida laboral porque ya no tienen las condiciones económicas, ya no están motivados, ya no tienen apoyo o deciden pues tomar otros proyectos que son para ellos más importantes. En el caso de educación superior, pues vamos a tener la continuidad de sus estudios, que aquí pues prácticamente ya es voluntario y también de si tienen la posibilidad de poder obtener una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero aquí ya se centra en algo más opcional, pero de una carrera que ellos van a poder ejercer a lo largo de su vida. Vamos a tener en educación superior a las licenciaturas o egreso de técnico superior universitario. También se pueden tomar especializaciones, maestrías o doctorados. Recordemos que la educación media superior pertenece a la educación obligatoria y que la educación obligatoria contempla desde educación básica, desde el nivel de educación inicial, hasta el tipo educativo de media superior y en este caso, pues todas sus variantes de media superior que pudieran existir. Dependiendo de si su subsistema ofrece esta carrera como técnico, pues van a salir ya más capacitados con el currículum laboral, pero va a ser extendido. Recordemos que existen dos tipos de currículum laboral, que es el básico, quienes están teniendo sus estudios en bachillerato general, y quienes ya salen con una carrera, pues van a tener esta formación extendida en la parte del currículum laboral. La estructura que tiene la educación media superior es que van a existir pues diferentes subsistemas que van a tener un sostenimiento distinto. Va a ser federal, estatal, autónomo y privado. De estas escuelas o de estos sostenimientos o subsistemas, vamos a tener distintas escuelas, centros de trabajo, quiénes son las instituciones, por quiénes están coordinados y de igual manera, pues un tipo de control administrativo. Vamos a tener de control administrativo centralizado,
descentralizado, desconcentrado. De esto no les van a preguntar a ustedes en el examen, simplemente conocer un poco acerca del tipo de sostenimientos que existen, federal, estatal, autónomo y privado, y ya específicamente de su tipo de control o las instituciones en específico, pues no se las van a preguntar. Nosotros vamos a tener dentro de su curso que ustedes se estuvieron realizando o que debieron de haber revisado, donde venía la información acerca de estos sostenimientos y de este control administrativo. En el curso que ustedes tomaron ya era con la información actualizada, ya con este modelo educativo 2025. Pero la información que ustedes están viendo se contempla también para el curso del año anterior, del 2023, y en el cual pues nos explican de manera un poco mejor, más extendido, acerca de cómo está estructurada la educación media superior y tiene más datos ese curso, la versión anterior a este curso que viene mucho más sintetizado o que le quitaron pues partes importantes para entenderse de mejor manera. Las prioridades de la presente política educativa van a ser los siguientes. Se busca la educación para todas y todos sin dejar a nadie atrás, una educación de excelencia para los aprendizajes significativos, maestras y maestros como agentes de la transformación educativa, entornos educativos dignos y sana convivencia, y el deporte para todas, todos, así como también la rectoría del Estado en la educación y el consenso social. Nosotros vamos a tener estos fundamentos normativos que ya hemos estado revisando. Ahorita vamos a ver otros dos que no los habíamos analizado, pero solamente son cosas fundamentales de estos dos programas o estas dos leyes para conocer cuál es la forma en que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros alumnos cómo vamos a organizar los contenidos y todas las demás asignaturas que tienen que participar para poder implementar también proyectos y nosotros tener también un perfil docente adecuado. Vamos a tener en primer lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se centra en el artículo tercero, que es este artículo donde nos hablan del derecho a la educación. Nos dice el artículo tercero que es una de las obligaciones del Estado impartir y garantizar educación media superior. Recordemos que esta garantía y esta obligación contempla desde educación inicial hasta educación superior para la educación pública. Y en su caso, pues hablando de educación media superior, la cual deberá fomentar tanto el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, como el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, además de promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicional a lo anterior, es importante, entre otros criterios, que sea integral, eduque para la vida, con el propósito de desarrollar en las personas sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, además de que sea de excelencia, lo que contempla el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. En el programa sectorial de educación menciona que para promover el máximo logro de los aprendizajes y el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiantado, precepto vinculado con la educación de excelencia, se deben de considerar la pertinencia que se relaciona con un currículo, materiales y contenidos acordes a las necesidades, capacidades, características e intereses de los y las alumnas,
Y la relevancia, lo que alude a que los aprendizajes y conocimientos adquiridos sean útiles y afines a los requerimientos y desafíos del desarrollo regional, nacional y mundial, adicional a un cambio de paradigma que trasciende de manera sustantiva en la forma que las y los adolescentes y jóvenes perciben el mundo y aprenden de él. De lo que ustedes les van a preguntar del examen son estas dos palabras, pertinencia y relevancia. Recuerden que esto nos lo dice el Programa Sectorial de Educación. Su abreviatura es PSE, porque puede venir una pregunta donde les digan, de acuerdo al PSE, dime con qué características debe de contar eh, esta parte de la enseñanza y aprendizaje y de promover el máximo logro de aprendizajes. Ahí tendrían ustedes que decir que es la pertinencia y la relevancia. O en caso de que les digan estas dos palabras que las relacionen con su descripción, con su concepto, su definición, ustedes recuerden que la pertinencia se relaciona con el currículum, materiales y contenidos que tienen que ser acordes a las necesidades, capacidades, características e intereses de las y los alumnos, es decir, tienen que ser enfocadas a lo que necesiten nuestros alumnos y en el caso de la relevancia, que sea de utilidad para ellos a lo largo de toda su vida y también para los retos, desafíos que tienen que ver con la vida laboral, con pues también en esta parte de atención hacia los problemas que son de la parte regional donde viven, nación del país o incluso internacional. Asimismo, lo anterior implica por una parte que los planes y programas de estudio se revisen y se adecúen a las necesidades y desafíos actuales para alcanzar una educación integral y de calidad que abarque desde la primera infancia hasta la educación superior. Se considere la salud, el deporte, la literatura, el arte, la música, el inglés, el desarrollo socioemocional, entre otras áreas, así como la promoción de estilos de vida saludables, de educación sexual y reproductiva, del cuidado al medio ambiente y el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. También es importante que se aprendan esta abreviatura de TICAT, que significa Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital, porque van a haber preguntas o casos donde tengan que ustedes centrarse en que se contemple pues todo esto. Además de vincular los conocimientos y aprendizajes que se logren con el sector productivo y la investigación científica. Por otro lado, que las y los docentes tengan, entre otros aspectos, que implementar prácticas pedagógicas innovadoras, inclusivas, pertinentes, orientadas a garantizar el máximo logro de aprendizajes de las y los adolescentes y jóvenes, que es la estrategia prioritaria 2.5, acción puntual 2.5.2, lo que considera también el que lleven a cabo una evaluación integral que comprenda la valoración de los conocimientos, las destrezas y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio, que en este caso es la estrategia prioritaria 2.5, acción puntual 2.5.4. Lo importante aquí no es que se aprendan a qué estrategia se refiere, de eso no les van a preguntar, pero sí recordar en qué se va a centrar estas prácticas pedagógicas que nosotros pues tenemos que implementar para cumplir con esta educación integral. El tercer documento va a ser la Ley General de Educación. Uno de los fines de la educación es contribuir al desarrollo integral y permanente de las y los estudiantes para que desempeñen de forma plena todas sus capacidades. Al respecto, contarán con el acompañamiento de las y los docentes, quienes propiciarán la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios
y plurilingües para acercarlas y acercarlos a la realidad, con el propósito de que la interpreten y participen en su transformación positiva. Esto nos lo dice en el artículo 20. Asimismo, en el caso de los planes y programas de estudio de educación media superior, promoverán el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes que cursen este tipo educativo, sus conocimientos, habilidades, actitudes y competencias profesionales mediante aprendizajes significativos en áreas disciplinares como son las ciencias naturales y experimentales, ciencias sociales y humanidades, y áreas de conocimiento transversales, pensamiento matemático, historia, comunicación, cultura, artes, educación física y aprendizaje digital. Asimismo, en el caso del bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller y tecnólogo, se fomentará el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar una vida productiva. Conforme a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en el artículo 19, que nos habla que en el proceso de selección de admisión de personal que desempeñará las funciones de docente y técnico docente de educación media superior, se considerarán los conocimientos, aptitudes, experiencia de las y los aspirantes con el propósito de asegurar que contribuyan al aprendizaje y desarrollo integral del estudiantado, de acuerdo con el contexto económico, social y cultural en el que laborarán. Para conocer más sobre la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y los Maestros, ustedes tendrían que revisar pues esa ley, pero en este caso no es necesario para el examen, simplemente recordar que nosotros estamos pasando por un proceso de admisión y tienen que cumplir con las características de un docente que se centra en la nueva escuela mexicana, de esta educación de excelencia, integral y para la transformación social. Vamos a tener a la nueva escuela mexicana, vamos a tener a las líneas de política pública para la educación media superior, al marco curricular común de la educación media superior y los principios y orientaciones pedagógicas. Todo esto para nosotros enseñar de acorde a estos planes y programas y a esta normativa. De la nueva escuela mexicana, vamos a saber que tiene como objetivos el desarrollo humano integral de las y los estudiantes y que busca reorientar el sistema educativo nacional, porque veíamos que ya se busca que todos los tipos educativos tengan esa conexión, que todos los conocimientos que van adquiriendo nuestros alumnos van a ser todavía mejorados, van a irse adquiriendo de manera progresiva, van a estar vinculados, van a estar transversalizados y por lo tanto existe ese seguimiento a lo que ellos están logrando en cada fase, en cada nivel, en cada grado, en cada semestre y en cada tipo educativo. Se va a incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad. Nosotros como docentes tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero también no somos los únicos responsables de la educación de nuestro alumno. Tienen que participar los padres de familia, las autoridades escolares, las autoridades educativas, el Estado, el gobierno, así como también la sociedad que le va a permitir aprender de su comunidad, de su cultura, de sus problemas y por lo tanto que este proceso de enseñanza y aprendizaje, pues para el alumno sí sea relevante y sí tenga esa pertinencia, así como impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad, es decir, que pueda aplicar sus conocimientos, pero también que pueda atender esos problemas a través de proyectos. Las líneas de política pública para la educación media superior señala
la necesidad de que la educación media superior sea atendida con fundamentos y estrategias propias que permitan su mejor desempeño y en ese sentido precisa de una transformación incluyente en la que se generen acciones que correspondan a una visión amplia de nación acorde con la intención de la educación media superior, la cual corresponde a la formación de mujeres y hombres como ciudadanos integrales con la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de la vida, además de que sean un aporte para el desarrollo de la sociedad. En el marco curricular común de la educación media superior, el propósito principal es contribuir a la formación integral de las y los adolescentes, jóvenes y personas adultas que estudian la educación media superior, mediante el desarrollo de diversos aprendizajes para una formación académica, cultural, socioemocional y en su caso laboral y profesional. De esto que nos mencionan aquí, ¿cuáles son los aprendizajes que tienen que desarrollar los alumnos de media superior? Ustedes tienen que recordar pues estos que se mencionan aquí para la parte académica, la parte cultural, la parte socioemocional y laboral o profesional. Entonces aquí tienen que contemplar esos cuatro o cinco. En algunas veces dentro del examen se los van a poner como cinco, como vienen ahí cada una de esas palabras, o solamente con cuatro. Académica, cultural, socioemocional y laboral. O también les pueden nada más mencionar tres, académica, socioemocional y laboral. Ustedes tendrían que recordar que son estas cinco, pero de las opciones que les den, pues ya ustedes verían cuál es la que contempla la mayoría. La cual comprende tanto los saberes que ha logrado la civilización en su historia, como aquellos que proceden de los ámbitos familiar, local, nacional y global. En este caso, nosotros vamos a ver cuáles son estos ámbitos de los que procede el conocimiento. Y de igual manera nos los tenemos que aprender, los tenemos que recordar. Entonces, los ámbitos son el familiar, local, nacional y global o internacional. Entonces, son cuatro. De igual forma que el estudiantado logre acceder a ellos y construya nuevos saberes y los ponga en acción a lo largo de su vida en los diferentes espacios. Aquí también es importante que se aprendan estos espacios donde ellos van a poder aplicar estos conocimientos. Entonces va a ser en el ámbito o espacio personal, social, laboral y profesional. Aquí también son cuatro. Entonces, es importante que estos tres que les mencioné se los aprendan. En el primero, tiene que ver con estos diversos aprendizajes, cuáles van a ser, que es la formación académica, cultural, socioemocional, laboral y profesional, de dónde proceden los conocimientos del ámbito familiar, local, nacional y global, y dónde lo van a poder aplicar en el espacio personal, social, laboral y profesional. Los principios y orientaciones pedagógicas. La nueva escuela mexicana considera 8 principios en los que se fundamenta, los cuales abarca desde el fomento de la identidad con México hasta el respeto por la naturaleza y el cuidado al medio ambiente. Asimismo, propone orientaciones pedagógicas que impulsan la reflexión, el diseño y la puesta en práctica de acciones tanto en lo correspondiente a la gestión escolar, como en la práctica educativa del día a día. Los elementos esenciales que va a tener la nueva escuela mexicana es que va a buscar impulsar el desarrollo humano integral para poder contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Va a propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social.
Va a fortalecer el tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. Va a combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. Va a alentar a la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Vamos a tener estas líneas de política pública que ya veíamos que es algo que va a regir a la educación de media superior. ¿Cuáles son estas líneas de política pública o en qué se enfocan? Número uno, tiene que ver con la educación con calidad y equidad. Considera de manera prioritaria que se deben de reconocer las necesidades y condiciones reales de las y los estudiantes y con base en ello se definirá el perfil del ciudadano que se quiere formar y las rutas que deberán implementarse desde el sistema educativo que favorezcan la formación integral y la reducción de las desigualdades sociales que permitan consolidar la calidad y equidad en la educación, que los estudiantes tengan los elementos necesarios para poder continuar con su formación superior o bien incorporarse a la vida laboral. Los contenidos y actividades para el aprendizaje. Es necesario analizar las acciones educativas instrumentadas en el marco curricular común con base en ese análisis y plantear alternativas para una educación de calidad. La dignificación y revalorización docente es imperativo reconocer la formación profesional y las fortalezas disciplinares que tienen las y los docentes, mismas que se deben de fortalecer con programas de formación, actualización y capacitación en conocimientos, pedagogía, didáctica y tecnología para las asignaturas que imparten y su interacción con las y los estudiantes. De la gobernanza en el sistema educativo, considera fortalecer una gobernanza en tres niveles: del subsistema, que es nacional, regional, por estados y o por tipo, y local, por planteles, con la idea de favorecer, armonizar y coordinar la operación integral de los subsistemas de educación media superior. De la gobernanza, actualmente pues ya existe el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, donde se busca que en estos tres niveles del subsistema exista pues esa educación ya con equivalencia, lo más similar y con un mismo certificado expedido que va a tener validez a nivel nacional y que independientemente de dónde se estudie, pues no hay problema porque el currículo pues se centra en lo mismo. La infraestructura educativa nos dice que la enseñanza y el aprendizaje requieren de condiciones apropiadas para su correcto desarrollo. Las características de un plantel y los servicios que se ofrecen deben de responder a los requerimientos de las asignaturas y módulos que se incluyen en la estructura curricular. De esta infraestructura, pues el Estado la tiene que garantizar, de que debe de contemplar las condiciones mínimas requeridas por el docente y en este caso para el alumno, para que puedan enseñarse los contenidos y que el alumno pues esté en un espacio adecuado para su educación. Financiamiento y recursos. Debe existir correspondencia entre las aspiraciones y los recursos que se requieren para poner en marcha estas acciones a fin de generar un presupuesto adecuado, basado en el establecimiento de proyectos que de forma creativa y propositiva permitan el logro de la transformación de la educación y establecer niveles mínimos a garantizar en plazos progresivos a corto, mediano y largo plazo, de modo que sea viable alcanzar los objetivos planteados. Y de igual manera, pues como se está
planteando que se implementen proyectos, debe de haber este financiamiento, estos recursos, así como también para los materiales, infraestructura e incluso pues apoyos de becas para los alumnos y que puedan cumplir con esta educación obligatoria y que tengan lo necesario para recibir esta educación integral y de excelencia. Vamos a revisar, vamos a revisar nosotros cómo estaba, cómo estaba y cómo está integrado el currículum dentro de educación media superior. De este currículum nosotros estábamos revisando y leyendo que actualmente se van a eliminar ciertas divisiones que antes estaban, pero todavía las tenemos que seguir contemplando. Porque en algunas escuelas, como les menciono, todavía se sigue trabajando con el modelo educativo 2023 y es importante que ustedes sepan cómo está estructurado o cómo estaba estructurado y también conocer pues actualmente que ya nada más está el currículum fundamental de las asignaturas fundamentales, el currículum ampliado y el currículum laboral, y que dentro del currículum ampliado están las trayectorias estudiantiles, la formación socioemocional y la parte de la parte del programa Aula Escuela Comunidad, la parte de la formación socioemocional y de las trayectorias estudiantiles, que son esos tres los que actualmente en el modelo educativo 2025 ya se contemplan. Ya no se les da estas subdivisiones, pero como les comento, sí es importante conocerlas porque se sigue trabajando todavía con el anterior en algunos semestres todavía. En el caso del modelo 2023, nosotros vamos a tener al currículum fundamental y al currículum ampliado, y de igual manera existe el otro, que es el currículum laboral, donde es formación laboral básica o formación laboral extendida. Ahorita nos vamos a centrar únicamente en el currículum fundamental y el ampliado. En el caso del currículum fundamental, estaba dividido por dos. En este caso, eran los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento. En el caso de los recursos sociocognitivos, estaban las asignaturas de lengua y comunicación, cultura digital, conciencia histórica y pensamiento matemático. En el caso de lengua y comunicación, es el conjunto de habilidades verbales y cognitivas fundamentales, tales como la comprensión, el análisis, la comparación, el contraste y la formulación discursivas que permiten a las y los estudiantes el disfrute del uso del lenguaje y el procedimiento de la información obtenida a través de textos escritos y o fuentes orales y visuales, tanto en su lengua materna como en otras. En la cultura digital, va a ser el recurso sociocognitivo que promueve en el estudiantado el pensar y reflexionar sobre las aplicaciones y los efectos de la tecnología, la capacidad de adaptarse a la diversidad y disponibilidad de los contextos y circunstancias de las y los estudiantes. De la conciencia histórica va a ser el recurso sociocognitivo que posibilita a las y los estudiantes comprender su presente a partir del conocimiento y la reflexión de su pasado. Pensamiento matemático involucra diversas actividades cognitivas que van desde la ejecución de operaciones y el desarrollo de procedimientos y algoritmos hasta abarcar procesos mentales abstractos que se dan cuando el sujeto participa del quehacer matemático al resolver problemas, usar o crear modelos, elaborar tanto conjeturas como argumentos y organizar, sustentar y comunicar sus ideas. Estos son los cuatro recursos sociocognitivos o como se estaba separando de las áreas de conocimiento. Los recursos sociocognitivos, así como las áreas de conocimiento, pertenecen a este currículum fundamental.
En la actualidad ya solamente son consideradas como asignaturas fundamentales, tanto estas que están aquí de los recursos sociocognitivos como de las áreas de conocimiento, ya todas son considerados como parte del currículum fundamental, como asignaturas fundamentales. De las áreas de conocimiento vamos a tener a las ciencias naturales y ciencias naturales experimentales y tecnología, humanidades y las ciencias sociales. En el primero, que son las ciencias naturales, conforman el área de conocimiento que remite a la actividad humana que estudia el mundo natural mediante la observación, la experimentación, la formulación y verificación de hipótesis, el planteamiento de preguntas y la búsqueda de respuestas que progresivamente profundiza en la caracterización de los procesos y las dinámicas de los fenómenos naturales. Las humanidades es el área de conocimiento en el que el estudiantado y el personal docente y el personal académico valoran, se apropian, usan y actualizan saberes, prácticas técnicas, habilidades, disposiciones, conocimientos y conceptos de las tradiciones humanistas entendidas en su generalidad, así como desde la formación filosófica en lo particular. Asume como eje la formación y el ejercicio de habilidades para el pensamiento crítico, el autoconocimiento y la metacognición, con los objetivos de generar efectos en su experiencia personal y en la experiencia colectiva, presente y futura, y participar en la transformación de la sociedad. Y por último, ciencias sociales, que se definen como un área de conocimiento cuyo objeto de estudio es la sociedad y lo público, y tiene el propósito de contribuir a la comprensión y la explicación del funcionamiento de la sociedad en su complejidad interna y contextual a partir de la revisión de elementos organizacionales en sus diversas dimensiones sociales y estructurales de interpretación y construcción de acuerdos intersubjetivos, valores, identidades y significados. En este caso, como les menciono, actualmente en el modelo educativo 2025, lo que son humanidades, ciencias naturales experimentales y tecnología, ciencias sociales, pensamiento matemático, conciencia histórica, lengua y comunicación y cultura digital, son consideradas ya todas estas como asignaturas fundamentales y pertenecen al currículum fundamental. Después viene el currículum ampliado. En el modelo 2023 y en el 2025 sigue existiendo de igual manera el currículum ampliado y vamos aquí a encontrar recursos socioemocionales y ámbitos de formación socioemocional. Nosotros vamos a tener a la responsabilidad social al cuidado físico corporal y al bienestar emocional afectivo. Vamos a empezar con el cuidado físico corporal, que va a ser el que promueve la integridad de la comunidad estudiantil a través del aprendizaje y desarrollo de hábitos saludables para crear, mejorar y conservar las condiciones deseables de salud, previendo conductas de riesgo, enfermedades o accidentes, así como para evitar ejercer los diferentes tipos y formas de violencia, vivir una sexualidad placentera y saludable y respetar las decisiones que otras personas tomen sobre su propio cuerpo y exigir esos derechos. Bienestar emocional afectivo. Tiene como propósito fomentar entre el estudiantado ambientes escolares solidarios y organizados para el bienestar, para el aprendizaje, perdón, y prevenir conductas violentas y conflictos interpersonales. Responsabilidad social se caracteriza por ser un compromiso amplio y genuino con el bienestar de todos y todas, reconociendo que como individuos somos responsables ante toda forma de vida de despliegue de conductas éticas que sean sensibles a las diversas necesidades o problemáticas sociales
y promueve acciones a favor del desarrollo sostenible. Los ámbitos de formación socioemocional, que van a ser 5, vamos a tener a educación para la salud, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo de las distintas dimensiones que constituyen al ser humano: física, biológica, ecológica, psicológica, racional, afectiva, espiritual, moral, social y cultural, a través del conocimiento y fomento de actitudes y conductas que permitan participar a la comunidad estudiantil en la prevención de enfermedades y accidentes, así como protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud. Las actividades físicas y deportivas tienen por objetivo adoptar el hábito de la actividad física y deportiva, el sentido de la cooperación y el desarrollo armónico de la personalidad de la comunidad estudiantil, reconociendo los beneficios de estas actividades, no solo a la salud física, sino a la psicológica, emocional y social. Las actividades artísticas y culturales buscan promover procesos y estrategias de aprendizaje para el desarrollo personal y social, así como el disfrute y el goce de las expresiones artísticas y las manifestaciones culturales a través de las experiencias que brindan la posibilidad de imaginar otras formas de hacer y estar en el mundo. La educación integral en sexualidad y género, aquí se enseña y aprende acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad y tiene por objetivo preparar a las y los estudiantes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los inspiren a cuidar su salud, asegurar su bienestar y dignidad para desarrollar relaciones sociales y sexuales constructivas e igualitarias. Y por último, a la práctica y colaboración ciudadana, que son espacios o esferas donde las y los estudiantes llevan a cabo acciones, actividades y proyectos para el logro de los aprendizajes de trayectoria de los recursos socioemocionales. Y como les menciono, actualmente en el currículum ampliado, pues se contempla el programa Aula Escuela Comunidad, los ámbitos de formación socioemocional y estas trayectorias estudiantiles. Nosotros, una vez que ya conocemos cómo está integrado el marco curricular común de la educación media superior, tenemos que saber que se debe de buscar transversalizar este currículum, es decir, que todos los contenidos, los temas, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las asignaturas se vinculen una con otra y que ellos se den cuenta de que tienen utilidad, de que todas son importantes y de que estos contenidos pues se relacionan unos con otros y que se pueden implementar proyectos también de manera colaborativa. Vamos a nosotros ya tener a todo este currículum que vamos a tener que buscar tener cierta disciplinariedad. Nosotros, dentro de la nueva escuela mexicana, se va a buscar esta transdisciplinariedad, es decir, trabajar con más de 2 asignaturas aparte de la mía, es decir, tener un trabajo colaborativo, desarrollando proyectos en conjunto, vinculando los conocimientos y que el aprendizaje sea más significativo para el alumno al momento de poder aplicar los conocimientos adquiridos en cada una de estas asignaturas por separado y que al momento de que estén desarrollando pues el proyecto, ellos aprendan de todo esto que están haciendo y que vean cómo es que se relacionan una con otra y que todos pues tuvieron sentido de ser al momento de enseñarse por separado, pero que también pues son como un rompecabezas que entre todos encajan con pues todos los demás conocimientos de otras asignaturas y las asignaturas pues en específico. Y de igual manera que los docentes puedan
tener esta disciplinariedad al momento de estar planeando, que ellos sean quienes sugieran proyectos, que los alumnos obviamente son los que los van a desarrollar, elegir, ellos van a decidir sobre qué problema se va a trabajar, pero que el docente pues sea también quien sea esta persona de iniciativa que se acerca a sus demás compañeros, a los demás docentes y que les digan, pues tengo esta situación en mi salón de clases, tengo este proyecto, los alumnos tienen esta necesidad, tienen este interés, quiero trabajar este proyecto, me apoyan, vamos a hacerlo juntos, ¿qué les parece si nosotros trabajamos en equipo? Y para que ellos aprendan a lo mejor lo que ustedes son expertos en esa asignatura, pero que al final de cuentas lo fusionemos en un proyecto. Entonces van a existir tipos de disciplinariedad. Estos tipos de disciplinariedad, ustedes sí se los tienen que aprender porque en el examen se los van a preguntar y esta tablita los tienen que más o menos con sus propias palabras, no es necesario que se lo aprendan la tabla, se la memoricen tal cual, pero sí recordar a qué se refiere con sus propias palabras y ya nada más tener muy claro para que no se vayan a confundir en el examen. Nosotros vamos a tener tres tipos de disciplinariedad. Está la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. La multidisciplinariedad, ¿a qué se refiere? Nosotros vamos a poder trabajar de manera individual desde nuestra asignatura, pero nosotros sabemos que los conocimientos que les estamos generando a nuestros alumnos, que las habilidades, los valores o todo lo que estemos haciendo dentro de lo que nos corresponde a nuestra asignatura y a nuestro programa, y a lo que nosotros hayamos fijado como objetivos también, sabemos que estos conocimientos o estos contenidos o mi asignatura se relaciona con otras más. Es decir, que el conocimiento que yo estoy generando se vincula con las otras asignaturas que también se tienen que utilizar, que yo en mi asignatura, por ejemplo, utilizo las matemáticas, que tengo que hacer uso del lenguaje para poderles explicar, que tengo que conocer acerca de tecnología, de cultura digital, porque también voy a aplicarla en mis clases. Mis alumnos van a estar entregándome trabajos donde utilizan la cultura digital donde van a relacionarlo con cultura digital, este, con la parte de la cultura, con la parte artística. Toda mi asignatura y los contenidos se van a relacionar con otras, pero yo estoy trabajando por separado. Y por lo tanto, esta metodología que yo esté ocupando es separada a las otras, pero está enfocado a a mi asignatura, pero eso no significa que los conocimientos no se relacionen con otra, que no sea como una no sea yo como una pieza de rompecabezas que va a encajar con las demás. Entonces, en este caso se refiere a eso. ¿Cómo es que se va a trabajar dentro de esta multidisciplinariedad? Aquí se va a trabajar con varias disciplinas, pero como les menciono, nosotros no trabajamos directamente con esas disciplinas, no lo hacemos en equipo, sino que sé que hay otras disciplinas que están trabajando a la par que yo y que todos estamos teniendo ese mismo enfoque, buscar el desarrollo integral, cubrir un perfil de egreso, cubrir el propio programa de esa disciplina o de esa asignatura. Aquí, en esta parte de disciplinariedad, involucra a más de dos disciplinas. Y si lo estamos haciendo, como les menciono, los contenidos, los aprendizajes, los valores se relacionan con otras. Los miembros de diferentes disciplinas que trabajan en forma independiente en diferentes aspectos de un proyecto, en metas individuales, paralelas o secuencialmente. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando de forma independiente, pero como digo, puede ser que yo estoy participando.
o que yo sé que existe un proyecto de la escuela, pero ¿qué estoy aportando yo para poder ayudar a ese proyecto? Por ejemplo, se está haciendo un vivero, se está implementando el proyecto de un vivero en la escuela. ¿Cómo es que dentro de mi asignatura de cultura digital, de pensamiento matemático, de actividades físicas y deportivas, de educación integral en sexualidad y género, o sea, en cada una de la que a ustedes les corresponde, cómo es que yo voy a contribuir a ese proyecto? Pero estoy trabajando de manera individual. Yo en ningún momento me estoy como acercando a los demás maestros y poniéndome de acuerdo, oye, a mí qué me toca, qué partecita del proyecto me toca, sino que yo me estoy haciendo responsable de enseñarles porque sé que les va a ayudar para otra asignatura, para otro proyecto, o que yo sé que de por sí se relaciona o tengo que hacer uso de otras asignaturas para poder enseñar, para que ellos adquieran conocimientos para otras asignaturas o que les van a servir para distintas cosas a lo largo de su vida. Entonces se refiere a eso, trabajar de forma independiente, pero que sí se relaciona, que va de manera paralela o que tiene una secuencia con otras asignaturas, otro conocimiento. Las metas van a ser individuales en diferentes profesiones. Aquí cada uno de ustedes pues tiene su asignatura, tiene su programa. Ustedes van a tener metas individuales por esa razón, porque están trabajando con el programa que a ustedes les corresponde. Pero como les digo, va enfocado hacia esta vinculación de conocimientos, de contenidos, de disciplinas, de asignaturas. Los participantes tienen funciones separadas, pero interrelacionadas. Como les menciono, sabemos que dentro de lo que me corresponde, a lo mejor a mí como el maestro de actividades físicas y deportivas, va a ser el que les haga hacer ejercicio, desarrolle estos hábitos saludables, que fomente su participación, que se lleven bien, que tengan la cultura de la paz, que se diviertan. Pero yo sé que a lo mejor eso estoy ayudando, aportando algo a sexualidad de género o educación para la salud, que yo les estoy explicando algo que se relaciona educación para la salud, pues tiene que ver con tu bienestar, tiene que ver con la prevención de enfermedades. Entonces, sí tiene relación lo que estoy haciendo con sexualidad y género. Obviamente, al cuidar tu cuerpo, pues vas a estar sano. Cuando te llegues a lo mejor a tener una relación de pareja con otra persona, si es ya de sexualidad, teniendo relaciones, pues tú vas a cuidar tu cuerpo de que no te vayas a enfermar, de que existen enfermedades de transmisión, que al tener buenos hábitos, pues también más adelante, cuando tengas familia, pues tus hijos les vas a promover el ejercicio, que les vas incluso de manera biológica, pues tu cuerpo está apto para poder concebir un hijo. Entonces, todo esto sabemos que se relacionan uno con otro, pero pues tenemos aquí funciones separadas y los participantes mantienen sus propias funciones disciplinarias porque se tienen que enfocar hacia su asignatura, no se cuestionan las fronteras disciplinarias. Aquí como que cada quien está trabajando por su cuenta y no le importa como que romper esa frontera. La suma y la yuxtaposición de disciplinas. Los participantes aprenden el uno del otro. Aunque aquí no se está, como les digo, trabajando de manera directa, tú estás observando lo que tus alumnos están aprendiendo con otros docentes, porque tú ves, participan y en algunas ocasiones les vas a preguntar, ah, tu respuesta es correcta, ¿cómo lo sabes? ¿Dónde lo aprendiste? Y vas a decir, ah, pues es que eso lo vimos con el profe de tal asignatura, es que él ya nos los había explicado, es que tal, mi papá me lo explicó, entonces nosotros pues ya vemos que los participantes aprenden el uno del otro y también, obviamente, dentro del, de las reuniones de colegiado, nosotros estamos observando lo que otros están haciendo, qué proyectos están implementando, qué cosas están haciendo,
cómo es que están, qué problemas tienen y por lo tanto nosotros pues estamos aprendiendo también de los otros. Y las metodologías pues van a ser separadas. Nosotros vamos a decidir qué metodología ocupar, qué contenido ver y por lo tanto planear bajo esa habilidad, ese conocimiento que les tenemos que dar a nuestros alumnos, pero lo estamos haciendo de manera separada. Entonces, a eso se refiere la multidisciplinariedad. Ya ustedes, todo esto que les expliqué, resúmanlo con sus propias palabras y pues eso es lo que tienen que recordar. Va a ser fácil de identificar porque les digo, la información se los va a dar el examen. Ya nada más tendrían que decir, a esta parte, este fragmento, yo lo vi que se encontraba dentro de interdisciplinariedad, o este fragmentito o esta palabra se relaciona más con esta de multidisciplinariedad. Entonces, nada más como siempre tener ese resumen con sus propias palabras o la manera en que ustedes se acomoden mejor de recordarlo. Después, interdisciplinario. Se va a trabajar entre diferentes disciplinas. Aquí sí, por lo menos que se trabaje con una disciplina más, que se trabaje, que yo sí me involucre en un proyecto, que yo sí me ponga de acuerdo con otra asignatura y trabajemos en equipo. Aquí se va a trabajar entre diferentes disciplinas. Se involucra a dos disciplinas, por ejemplo, se centra en la acción recíproca de las disciplinas. Aquí yo podría decir, soy de cultura digital y voy a trabajar en conjunto con lenguaje y comunicación. ¿En qué vamos a estar trabajando? A lo mejor en proyectos que tienen que ver con textos narrativos y el que se elaboren en computadora y después se haga la promoción de un artículo que es importante para la escuela o sobre un problema que está en la comunidad, pero que nosotros divulguemos un artículo científico. El de lenguaje se va a encargar de la redacción. El de cultura digital, obviamente enseñarles cómo hacer bonito esa narración, esa investigación, ese artículo que ya los otros redactaron y que en mi clase de cultura digital, pues yo a los alumnos les ayude a transcribir, que les ayude a diseñar, que les explique cómo se utiliza la tecnología para poder divulgar ese artículo que en lenguajes y comunicación ya generaron. Y se está trabajando en un proyecto en conjunto que es generar un artículo científico o de divulgación para redes sociales y está trabajando la asignatura de lenguaje y comunicación y aparte el de cultura digital en conjunto, pero aquí sí hay ese acercamiento, sí hay esa organización. Se involucra dos disciplinas y los miembros de diferentes disciplinas trabajan en conjunto en el mismo proyecto. Ya les di el ejemplo del proyecto. Metas compartidas, porque pues como es el mismo proyecto, eh, se están enfocando a cubrir pues la meta de ese proyecto y también aquí son metas que se pueden este, compartir porque yo sé que tengo que utilizar los conocimientos de cultura digital para crear ese texto narrativo y que utilizo el lenguaje, pero aquí como estoy trabajando en conjunto, incluso puedo considerar que dentro de mi planeación voy a utilizar la misma meta que en el programa del otro maestro, porque sí estoy ocupando tecnología y como aquí el maestro yo con él estoy directamente poniéndome de acuerdo, estoy compartiendo qué meta se cubre dentro de mi programa y el otro maestro también me está compartiendo específicamente la meta, pues yo la puedo incluir dentro de mi planeación y de esa manera también se están compartiendo las metas o metas que se fijen dentro del proyecto. Los participantes tienen funciones comunes porque, como les menciono, cada uno puede decidir, a mí me corresponde hacer esto y a ti te corresponde esto porque pues tú eres el especialista o es a lo que pues más se relaciona a lo mejor lo tuyo. Pero también aquí
pudieran decir, no, pues a ti, aunque eres bueno en redacción, en ortografía, en que les ayudes a tus alumnos a investigar, pues también enséñales a lo mejor cómo, o llévalos a la sala de computación y tú, dentro de tu clase, avánzale a que puedan de una vez hacer la captura en el documento de Word y yo ya después les ayudo a diseñarlo en mi asignatura, ya lo que sigue. Pero aquí, pues está incluso como que se están mezclando también se pueden mezclar también estas funciones. Los participantes entregan algunos aspectos de su propia función disciplinaria, pero aún mantienen una base de su disciplina específica. Entonces, como les menciono, aquí pueden ustedes trabajar realmente en equipo de que aunque sean de lenguaje y comunicación, decir, ah, pues yo te ayudo o también voy a hacer un poquito uso de de la cultura digital, de lo que te corresponde a ti, y yo les voy a decir que los llevo a la sala de computación a mis alumnos y que lo empiecen a transcribir y empiezo a ayudarles un poco con el diseño para que avancen y ya cuando lleguen a tu clase, pues tú continúas y sigues trabajando en ese proyecto y al revés lo mismo. A lo mejor todavía no han terminado la redacción del artículo. En tu clase de cultura digital, si puedes ayudarlos a avanzar, a que redacten, revísales ortografía, aunque no te corresponda como tal a tu asignatura, o no eres experto a lo mejor en esa área de conocimiento, pero en este caso estamos trabajando en equipo, entonces revísalo, ayúdame, hay que avanzar juntos. Eh, y la desaparición de las fronteras disciplinarias, como aquí ya se está trabajando en conjunto, pues ya se elimina esa barrera que no te permitía trabajar en conjunto. E integra y hay integración y síntesis de disciplinas, como les menciono, ya ustedes sabrán de qué manera es que lo trabajaran. Los participantes aprenden sobre ellos y entre sí. Aquí, pues puede ser a través de que se pongan de acuerdo, compartan metodologías, estrategias, que se den cuenta ustedes a través de la observación, incluso a lo mejor no le preguntan directamente al maestro, pero como están trabajando en conjunto, en equipo, pues ustedes están aprendiendo y ellos también, bueno, el otro compañero pues va a estar aprendiendo o directamente les digo, pues ustedes lo comparten sus experiencias, sus opiniones, sus metodologías, sus estrategias, sus dinámicas o se ponen de acuerdo, o se aconsejan uno al otro o se capacitan a uno al otro. Porque también pues va a existir esta parte de que permita que ustedes aprendan, de que el maestro diga, no, pues es que, profe, ¿qué cree que yo no sé cómo se utiliza, no sé, Excel? A lo mejor van a trabajar con el de cultura digital y digital y pensamiento matemático. Y el de pensamiento matemático, pues yo sí lo sé hacer, pero lo sé hacer lo que me corresponde a pensamiento matemático, pero yo lo hago con calculadora y con papelito. Fórmulas en Excel, ahí sí no lo sé. Entonces el de cultura digital va a decir, no, pues profe, mire, le tiene que hacer así y asá, y él ya también te está enseñando directamente como si fueras un alumno, o sea, te ayudas a tu compañero. Y las metodologías, pues aquí son comunes. Pueden decir, para este proyecto vamos a implementar esta metodología. O, ¿qué te parece si primero implementamos esta metodología para la parte de redacción y después ocupamos una de la que yo te sugiero y es esta y ya se comparten esas metodologías? O también, no, pues aplica una de mis metodologías de mi asignatura, yo te recomiendo esta, utilízala. Y el otro maestro, no, pues yo te recomiendo esta, a ver, utilízala en lo que tú vas a hacer. Y a eso se refiere con que se comparten las metodologías o van a ser comunes. Y por último viene la tercera, que es la transdisciplinariedad, donde se va a trabajar a través de y más allá de varias disciplinas. Aquí ya serían más de dos disciplinas, es decir, de tres en adelante ya se considera como transdisciplinariedad. Se va a involucrar a los especialistas de disciplinas pertinentes, así como las partes interesadas que no son especialistas y los participantes que pueden ser
y no especialistas. Aquí nosotros vamos a integrar a todos los que podamos. Por ejemplo, a los padres de familia, a otras personas que quieran participar de la comunidad, a los directivos, a los otros compañeros. Aquí nosotros estamos tratando de vincular a la mayor cantidad de personas para que nos ayuden con ese proyecto y, y buscar esa transdisciplinariedad. Algunos proyectos también vamos a tenerlo con esta parte de aula, escuela, comunidad. También recuerden que existe el programa aula, escuela, comunidad y también esto es a lo que se refiere esta parte de disciplinariedad. Multidisciplinariedad en el aula, es decir, nada más con mis alumnos y yo soy quien decide qué metodología se va a ocupar y qué contenidos me corresponden. Luego, escuela. Aquí yo puedo participar con otro maestro, con otros maestros. Ya es más para la parte de la escuela. Y comunidad, transdisciplinariedad. Voy a tratar de hacer que participen varias personas, varios actores y por lo tanto que el proyecto pues sea más grande también y que involucre pues más participación de otros docentes, de quienes realmente van a participar en el proyecto directamente, que en este caso serían sus alumnos, y ya después pues también meter a los que les va a a interesar o quienes van a aportar pues también ayuda. Entonces aquí ya tenemos a toda esta parte ya en la transdisciplinariedad. Luego, los miembros de diferentes disciplinas que trabajan juntos usando un marco conceptual, un objetivo y habilidades compartidas. Es decir, aquí ya se trabaja todos con todos, ya deciden ustedes quién hace lo primero, después quién le toca lo que sigue y puede ser también dentro de esta parte diferenciada de que pues tú como eres de matemáticas te toca la estadística, tú como eres de cultura digital a ti pasarlo a computadora. Pero también el decir, no, pues a ti te tocó la redacción y no me interesa si es de cultura digital, no me interesa si es de actividades físicas y deportivas, no me interesa que, o tú, tú incluso fuiste el de la iniciativa, no, pues eso de redacción déjenmelo a mí. Y aunque yo sea de cultura digital, déjenmelo a mí, yo lo puedo hacer, eso es lo que me corresponde. Entonces aquí ya se trabaja, pues mezclando todo con todo, pero pues el objetivo va a ser común, los objetivos van a ser comunes, las habilidades van a ser compartidas. Como les menciono, aquí ya no importa si eres experto tanto en esa asignatura o en esa área de conocimiento, aquí es tú cumple con tu parte o tú ofrécete a cumplir con esa parte. El objetivo es lograr esos objetivos y cumplir con el proyecto. Los participantes tienen roles distintos y de desarrollo. Aquí, pues de igual manera, como les menciono, ya va enfocado a que tú te toque lo que te corresponde a tu asignatura, donde eres experto, pero tampoco siempre va a ser así. Como les digo, también se puede, este, compartir esta habilidad. Los participantes desarrollan ahí dentro del proyecto, pues ahí, como les menciono, ellos les van a decir, a ti te corresponde esta parte y te dan un rol. ¿Qué es lo que, qué parte del proyecto te corresponde? ¿Qué, en qué etapa, en qué fase? O a lo largo de todo el proyecto, pues tienes que estar apoyando, eso es tu rol. Los participantes desarrollan un marco conceptual compartido que une a las bases a su disciplina específica. Trascender los límites de la disciplina, pues aquí ya se está trabajando dentro de pues ya afuera, ya no hay barreras, ya hay un trabajo en equipo, pero incluso estás yendo más allá. ¿Por qué? Porque estás involucrando a muchos más de los que debieras. Es decir, aquí lo fundamental sería nada más tus alumnos y tú y otro maestro, porque hay como esa confianza, esa comunicación, pero donde tú ya estás trascendiendo los límites a lo que corresponde a la escuela, a lo que corresponde a tu asignatura o con otro del colectivo docente o con tus alumnos,
o los alumnos de la escuela, quienes si hay esa confianza, si hay esa comunidad, pues tú estás yendo más allá. Y como dice aquí, pues va a existir un marco conceptual compartido porque cada uno de nosotros tenemos conocimiento de nuestra asignatura, como dice ahí, de la base, las bases a su disciplina específica, es decir, a lo nuestro, donde somos expertos, pero como se está generando un proyecto, nosotros también estamos generando pues conceptos compartidos, estamos dando nuestro granito de arena o lo que de lo que nosotros nos ofrecimos o de lo que la tarea que nos asignaron y lo tenemos que hacer, pero también se relaciona directamente con temas de mi asignatura, o sea, no totalmente va a ser nuevo para nosotros. La integración, la fusión, la asimilación, la incorporación, la unificación y la armonía de las disciplinas, los puntos de vista y los enfoques. Les menciono, pues aquí ya se mezcla todo. Los participantes aprenden sobre ellos y sobre la totalidad de los fenómenos. Como aquí se está participando de forma colaborativa, varias personas, pues unos de otros aprenden y no necesariamente que sean de expertos, no necesariamente tienen que tener a lo mejor pues una preparación más allá de una licenciatura, a lo mejor van a involucrar a una persona de la comunidad y va a enseñar un taller, un oficio, te va a dar un consejo, e incluso no consejo para que des clases, pero tú aprendiste algo de él, a lo mejor de cómo le pidió de favor a otra persona y tú dices, ah, pues a lo mejor a mí me da pena y yo vi que él bien fácil llegó y le dijo ciertas palabras, entonces todos aprendemos algo todo el tiempo. Y y también de ese proyecto, pues vamos a aprender qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, qué debimos de haber previsto, a quién debimos de haber hecho participar y para futuros proyectos también. Y metodologías que se basan en lo transversal, como les menciono, pues como ya están trabajando entre distintos, disciplinas, entre diferentes asignaturas y diferentes actores, pues ustedes van a decidir qué metodologías se ocupan o si utilizan en algún momento todas o algunas o varias. Ustedes pues ya ahí están trabajando de esta forma. Entonces a eso se refiere esta parte de la disciplinariedad. Vamos a decirlo que multidisciplinario en el aula, interdisciplinario en la escuela, transdisciplinario comunidad y multidisciplinario de forma individual a mi programa, a mi asignatura, interdisciplinario con otra asignatura, con otro programa y que entre ambos se lleva a cabo un proyecto, que son dos asignaturas, y transdisciplinario que pues son más allá de tres asignaturas o más y diferentes actores, participantes y un proyecto en el que se está trabajando. Entonces, en los tres pues implican proyectos. De esto, ¿ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta antes de continuar más allá? ¿O quedó claro? Ok. Nosotros tenemos que cumplir con ciertos perfiles, ya sea como docentes o como técnicos docentes. Tenemos que dominar el currículo para la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, tenemos que conocer qué contenidos, qué metas, qué propósitos, cuál es el perfil de egreso y nosotros enseñar de la mejor forma, de manera pedagógica, a través de metodologías, estrategias, dinámicas, juegos, actividades, tareas, trabajos, pero que sean con esta pertinencia para el desarrollo integral de nuestros alumnos y trabajar de forma con excelencia
de manera profesional y buscando siempre el máximo logro de aprendizajes de nuestros alumnos y buscando la mejora continua de la educación. Va a asumir la identidad de su función. ¿Cuáles son sus funciones? Bajo la normativa, bajo los planes y programas y también las responsabilidades administrativas que tenga que cumplir el docente. Va a planificar e implementar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El docente, pues debido a que tiene esta autonomía, pues va a decidir cómo lo organiza y va a tener que realizar pues esta planeación donde también va a considerar los acuerdos de las reuniones de academia, reuniones de colegiado. Participa en el trabajo colegiado y en actividades colaborativas de la comunidad escolar. Dentro de educación media superior, como les menciono, va a existir el programa Aula Escuela Comunidad, donde se busca crear un proyecto y que todos participen, toda la comunidad escolar participe para atender un tema, resolver una necesidad, ya sea de la escuela, del aula, de la comunidad o de los alumnos. Y estos acuerdos pues se van a llevar a cabo ya dentro de nuestra planeación, se tienen que hacer cumplir pues por todos los docentes. Y de igual manera, como ya vimos, se van a compartir estrategias, se puede tener este trabajo en equipo, puedes aprender de otros compañeros o directamente, pues ellos te van a enseñar, te van a capacitar, te van a actualizar si tienes alguna duda y también si existe esta confianza, ese acercamiento y esta pues buena convivencia, porque también no siempre va a ser así. Algunos docentes no te vas a llevar bien con ellos, te van a tener envidia, tus directivos no te van a aconsejar, no te van a ayudar y en vez de ayudarte, pues te van a andar, dicen, molestando, por decir así. Y pues algunas veces pues sí va a ser posible que en centros de trabajo pues la convivencia sea buena y realmente pues todo fluya de manera como especifica el ideal de la educación en México y de la nueva escuela mexicana. Las cualidades requeridas en las y los docentes. Se tiene que despertar el deseo de aprender en tus estudiantes y esto se logra observando, escuchando y utilizando estrategias que partan de problemáticas reales y contextuales. Se va a aprovechar la evaluación para mejorar su práctica docente. De esta manera podrán redireccionar los procesos de enseñanza a favor del aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, lograrán cuestionarse y reconocer sus errores, es decir, tendrán mayor posibilidad de mejorar. Se va a trabajar con tus pares docentes a través de las comunidades de aprendizaje profesionales, lograrán reflexionar sobre la acción de cada uno, emprender proyectos o actividades de forma colaborativa, además de poder observar y vincular los problemas en común existentes en sus grupos e integrarlos en un trabajo conjunto con expectativas y asuntos por resolver. Aprovechar contextos reales para emprender proyectos. No hay mejor punto de partida que la realidad, por lo que las y los docentes tendrán un campo de posibilidades para investigar e incidir. Son más abiertos y flexibles al cambio. Las y los docentes serán los protagonistas de su propio proceso. Sin embargo, en el camino encontrarán diferentes desafíos por resolver, por lo que tendrán que echar mano de su experiencia para poder diseñar, desarrollar y ejecutar las acciones pertinentes que les permitan salir adelante, teniendo en cuenta que cada situación es diferente y por lo tanto también las posibilidades de solución. Nosotros, una vez que ya sabemos de qué forma tenemos que trabajar, con qué vamos a trabajar, ahora debemos de enfocarnos a quienes les vamos a enseñar, quienes son los protagonistas sobre quienes vamos a buscar esta educación integral y conocer el contexto que ellos viven o en el que van a estar. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento del contexto educativo interno y externo. ¿Qué es lo que va a contemplar este contexto educativo interno o qué va a ser? Primero, se refiere a la descripción de todos los elementos que corresponden específicamente a la comunidad escolar y al plantel.
Tenemos que conocer la organización de la escuela, la infraestructura del plantel y las características particulares de las y los estudiantes. Esto nosotros lo vamos a conocer una vez que tengamos, una vez que tengamos nosotros un centro de trabajo, pues nos van a explicar cómo es que está organizada la escuela, vamos a conocer a a nuestros compañeros, vamos a conocer la infraestructura del plantel, con qué materiales, con qué instalaciones, con qué áreas, con qué servicios, las características particulares de los estudiantes, cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus ritmos, sus estilos de aprendizaje, sus actitudes, aptitudes, valores, habilidades, o sea, talentos, todo lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a investigar también. Dentro de este contexto educativo interno, tenemos que buscar la forma de obtener estos datos, ya sea investigando directamente con nuestra autoridad, haciendo evaluaciones diagnósticas, con los datos que nosotros hayamos recabados o la escuela que haya recabado acerca de su admisión, de aquellas calificaciones, o sea, todos esos datos nosotros pues los vamos a tener que investigar. De igual forma ocurre con el contexto externo. En este caso es la especificación de los elementos que están fuera del entorno en el que se encuentra la escuela, considera el entorno social, que son las condiciones de vida de la comunidad, el nivel de ingresos, nivel educativo, relación con los vecinos o el barrio, y el entorno cultural, que son las creencias, normas sociales, valores que predominan en la comunidad y en las costumbres o pautas comportamentales que asumen. Entonces, del contexto educativo, considerar que hay dos tipos de entorno, el entorno social y el entorno cultural. ¿Cuáles van a ser estos elementos que se van a considerar en el contexto educativo? Va a ser la zona geográfica, es decir, dónde está ubicada la escuela, en qué colonia, en qué municipio, en qué región, en qué estado, absolutamente todo acerca de esta zona geográfica, lo que podamos investigar o que nos proporcionen información los padres de familia, los alumnos, la escuela o lo que nosotros investiguemos en internet o incluso que conozcamos pues de ese lugar, si es que vivimos en esa localidad también. Espacios de recreación. ¿Con qué espacios cuenta la comunidad? Si cuenta con biblioteca, si cuenta con algún teatro al aire libre, una explanada, un auditorio, una plaza de toros, o sea, todos los espacios donde el alumno pueda recrearse y la comunidad. De igual manera, unidad deportiva, centros de salud, también es importante pues checar dentro de esta zona geográfica y de servicios o instalaciones. Servicios básicos, si se cuenta con agua, luz, internet, teléfono, cuáles son las posibilidades de nuestros alumnos en cuestión socioeconómica, también de y considerarlo pues ya para esta planeación. Una vez que nosotros ya conocemos el lugar con el que vamos a trabajar, los planes y programas, bajo el enfoque y las características que nosotros tenemos que tener, pues tenemos que revisar con quiénes vamos a trabajar, pero esto nosotros pues ya lo vamos a revisar en la próxima sesión. Lo vamos a revisar en la próxima sesión porque vamos a revisar esto, luego cuáles van a ser estas trayectorias estudiantiles de las que vamos a ver del currículum ampliado. Y ya por último revisaríamos el tipo de evaluación que ellos, bueno, las metodologías y la evaluación en la siguiente sesión para que ya empecemos con la parte de de la planeación ahora sí y que les muestre yo pues cómo se hace el formato, cómo se llena, cómo se está trabajando actualmente. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. Ahorita solamente pues ya vimos lo principal y este material yo se los voy a subir dentro de la carpeta de materiales. Este material es diferente al que les está ahí. Hay una primera parte nada más que contemplaba ciertas cosas, pero esta
estas diapositivas pues contemplan todo lo principal de media superior y se las voy a subir también para que las puedan revisar. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, el día viernes nos estaríamos viendo y ya en esto, yo creo que hasta el día de mañana ya les comparto ahora sí la guía, porque ahorita todavía no la he terminado. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense, descansen. Nos vemos el viernes y ahorita pues me voy a quedar con los de educación básica. Los de media superior ya se pueden desconectar. Gracias igualmente, descansen.